pastor Arturo, lo recibimos y lo honramos con un fuerte aplauso. Bienvenido a casa de Dios. Gracias. ¿Ya? No, tranquilo, está bien. Muy buenos días para todos. Realmente cada puerta que el Señor abre, pues siempre es un privilegio poder cruzar esa puerta, ¿verdad? Y experimentar todo lo que Dios tiene, todo lo que Dios hace. Y bueno, el Señor ha abierto esta puerta de poder reunirnos con ustedes y gozosos entonces de poder estar con ustedes en esta mañana y experimentar, ¿no?, todo aquello que el Señor quiere derramar y sigue haciendo y sigue edificando a su iglesia. En el 2007 se inició en Colombia un proceso que implicaba cambiar la nación. Y cuando estamos hablando, y el pastor hacía referencia a que el nombre de nuestra nación es Primicia, es porque hubo un evento en el cual Dios nos hablaba que Él quería renovar la nación y para eso era necesario refundar la nación. Y se hizo una gran convocatoria y en todo el proceso que se había estado caminando, pues Colombia era la primera nación que se iba a refundar, quitar todo cimiento falso, todo lo que Dios no estableció, para poder establecer todo aquello que es conforme al corazón de Dios. Entonces, cuando pensamos en Colombia, Colombia tiene un diseño en Dios. Y ese diseño es especial, como les decía, la primera nación que en todo lo que es el trabajo de querigma y el trabajo a través de las naciones, es la primera nación que se ha refundado. Y tiene ese diseño y lo importante es jalar a Colombia a ese diseño. El gran problema es vivir fuera del diseño de Dios. Sí. Dios es un Dios de diseños. Amén. Usted es un diseño de Dios. No importa las circunstancias de su nacimiento, usted es un diseño de Dios. Dios pensó en usted desde la eternidad y colocó ese diseño con dones, con talentos, con propósito. Dice la palabra que aún las buenas obras en las cuales Él quiere que nosotros andemos en ellas, ya están de antemano establecidas por Dios. El gran problema es que nos perdemos porque no entendemos, no conocemos y no estamos buscando a Dios profundamente para vivir de acuerdo a ese diseño. Desde 2017, como les decía, hemos estado desde 2007 recorriendo la nación con esta visión de cambio y de transformación. Y el gran propósito es que cada uno de nosotros pueda entender ese gran diseño que Dios tiene tanto para la congregación, como para las familias, como para las personas. Todo tiene que ser cambiado y transformado. Y ciertamente Dios nos hablaba de que la atmósfera de adoración abre los cielos y es lo que produce un cambio y una transformación. Por eso está muy escrito en lo profundo de nosotros: si Colombia adora, Colombia se salva. Y la importancia de poder entrar, ¿cierto?, en esas dimensiones. De no solamente es cantar, ¿no? Y la adoración, acuérdense que va mucho más allá de poder entonar una canción al Señor. La primera adoración es poder rendir mi vida a Él, darle el primer lugar, ordenar todo absolutamente para Él y que Él se agrade de la vida que yo estoy llevando.
pero que sea siempre conforme a Él. A veces la vida del cristiano se la pasa buscando, bueno, Señor, perdóname, y al poco tiempo, vuélvame, Señor, a perdonar, Señor, bendíceme, y como que las necesidades son esas, ¿no? Que Dios bendiga mis necesidades y que Dios perdone mis pecados. Pero debemos salir, quebrar esa parte e ir mucho más allá. Dios quiere ese pueblo que entiende, toma victoria y va hacia adelante, ¿sí? Va hacia adelante, va hacia adelante. Uno de los signos de madurez en la vida de una persona es su capacidad de tomar decisiones espirituales. Ustedes han leído de Getsemaní, ¿verdad? ¿Qué pasó en Getsemaní? Fue un momento muy violento que el Señor Jesús estaba viviendo allí. Y el hecho es de que para poder ir hacia adelante en los procesos de Dios y para poder tener el diseño de Dios en mi vida, tengo que tener experiencias de Getsemaní. ¿Cuál fue la oración de Getsemaní? Que no se haga mi voluntad sino la tuya. Exacto. No como yo quiero, sino como tú. No como yo quiero, sino como tú. No sé cuántas veces usted ha tenido esa vivencia, cuántas veces ha tenido esa experiencia. Pero mientras no pasemos por Getsemaní, y Getsemaní no es de que pase una vez, Getsemaní es algo que está siempre dispuesto para nosotros porque la necesitamos. ¿Sí? No como yo quiero, sino como tú. Tomar esa decisión desata un mover muy especial de Dios que va a cambiar y va a transformar nuestros corazones. Y ya no es buscando lo mío, sino buscando lo de Él. Y buscando ser lo que Él quiere que yo sea. Cada cristiano tiene una riqueza tremenda en Dios. No sé cómo se ve usted. Y todo pasa por allí. ¿Cómo nos vemos? ¿Cómo nos vemos? Y lo importante es esa visión que yo debo tener de mí. ¿Dónde debe nacer? En Dios. En Dios. Si en este momento Dios le hablara a usted, ¿cómo lo ve? ¿Qué piensa usted que Dios diría? Dios mirándole, escudriñando profundamente su corazón, ¿qué cree que Dios le diría? Entonces a veces la gente dice, bueno, se sentiría incómoda, ¿verdad? Y como que no estoy dándole la medida. Una buena noticia es que Dios no es un padre neurótico perfeccionista. Sí está esperando lo mejor de nosotros, pero Él sabe los procesos en los cuales estamos viviendo y Él sabe también hacia dónde nos quiere llevar. De tal manera que es poder tener esa visión y entrar con confianza a caminar con Él. Cuando uno es padre o abuelo, que ya soy abuelo, por ejemplo, cuando el niño comienza a emitir sonidos o comienza a hablar, pues dice sonidos que uno no le entiende. Comienza a hablar o a balbucear y tampoco lo entiende. ¿Y cuál es la reacción de un papá normal? Va a regañarle, ¿no? ¿Cuándo va a comenzar a hablar bien porque no lo entienden? ¿No? Se goza en esto. Comienza a caminar y pues es torpe al caminar porque está comenzando a caminar. Parece un robotcito, ¿cierto? Cuando se está moviendo y de pronto se cae. El neurótico perfeccionista lo agrede, pero el que está viendo que su hijo va en crecimiento se goza absolutamente con todo. Así es nuestro Padre. Él se goza al ver que vamos hacia adelante, que vamos creciendo, que vamos madurando. Lógicamente, cuando hay que exhortar, exhorta, y Él sabe cómo hacerlo. Pero lo importante es que nosotros estemos caminando en esa senda de crecimiento y de desarrollo. Él sabe lo que puso en cada uno de nosotros y Él de manera continua nos está alentando para vivir de acuerdo a eso. Entonces, de pronto usted no tiene
grandes pensamientos acerca de usted mismo. Pero si usted mira el corazón de Dios, en el corazón de Dios están los grandes pensamientos que Dios tiene para cada usted. Y vamos a meditar un poquito acerca de eso. Porque para caminar con Dios debemos pensar como Él piensa, hablar como Él piensa, ¿verdad? Y movernos en esa dimensión. Y Él tiene mucho que hablar acerca de cada uno de nosotros. Ciertamente, a medida que vamos creciendo, como les decía, debemos aprender a tomar decisiones. Decisiones. Eso marca que voy creciendo espiritualmente. Si usted no ha pasado por Getsemaní, está estancado. Si usted no ha tenido ese momento de quebranto, Señor, no como yo quiero, sino como tú, está estancado. Si ha pasado por Getsemaní, está en la senda del crecimiento. Está en la senda de llegar a ser conforme al diseño del corazón de Dios. Porque eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Dios está deseando. Getsemaní no es grato, pero es necesario. Los que le huyen a Getsemaní son cristianos estancados. ¿Sí? Son cristianos estancados. Y Dios lo que quiere es que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así es. Dice la palabra, hasta que todos. Entonces, no es para los pastores, no es para el grupo de adoración, los intercesores, es para todos. Allá que el pastor crezca, allá que las otras personas crezcan, no, es con usted. Así es. ¿Sí? Es con usted y tiene que aprender a vivirlo de esa manera. ¿Sí? Hay un diseño en Dios que Dios tiene y el gran propósito es no frustremos el corazón de Dios. ¿Sí? No frustremos el corazón de Dios, porque Dios es como cuando el padre con su hijo, ¿verdad? Lo ve, lo ama y quiere que llegue y crezca, bueno, todo lo que quiere de bien para su hijo. Pero el Señor está todo un diseño que Él potencia por su Espíritu Santo para que se haga realidad. Así que no se lo pierda y disfrute creciendo en Dios y descubriendo a qué lo llamó Dios, el diseño que hay de Dios para su corazón. Hay un versículo en Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice, y no os adaptéis a este mundo, estoy leyendo aquí en la Biblia textual, sino sed transfigurados por la renovación de la mente, para que discernáis cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Entonces Dios nos habla que va a ser de ser transformados profundamente en nuestras vidas por la renovación de la mente. En otra versión, una paráfrasis dice, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Y todo comienza allí. Si yo no pienso como Dios piensa, voy a estar mal con Dios. ¿Sí? Voy a estar mal con Dios. Dios piensa siempre en términos de se puede, de milagro, de poder, ¿sí? De victoria. Cuando nos metemos a leer la palabra de Dios, encontramos cómo piensa Dios. Y cuando Él muestra sus pensamientos es para que podamos pensar también como Él piensa. Si no entramos en esa medida, vamos a quedar mal. ¿Sí? Vamos a quedar mal. Y Dios siempre quiere transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Caminar con Dios implica pensar como Él piensa. ¿Se acuerdan ustedes de la multiplicación de los panes? Estaban allí y los discípulos con una mente natural y, digamos, ¿cómo ayudar a la gente en un momento? La gente pensó, pues, con recursos naturales, despídelos para que vayan y busquen comida, ¿sí? Porque ya está tarde y son, bueno, 5,000 varones, y hay 5,000 varones, ¿cuántas mujeres había? ¿Cierto? Siempre, digamos que era el doble. Entonces, habían 10,000 mujeres, más 5,000, habían 15,000. ¿Y cuántos niños creen que habían?
familia de 2, 3, 4. Exacto. Entonces, podríamos decir que fácilmente era una multitud de 25,000 personas. Y claro, ellos pensaron, vaya cada uno, busque lo suyo. ¿Qué dijo el Señor? No tienen por qué despedirlos. Denles ustedes de comer. Pensamiento de Dios es ese. ¿Sí? Dios siempre piensa en bendecir, en suplir y en desatar la manifestación del reino de los cielos. ¿Cómo lo tomaron los discípulos? Hicieron cuentas. O sea, pensamiento natural, hicieron cuentas. Tantos denarios ni siquiera alcanzarían para darles de comer algo. ¿Cuánto creen usted que hoy en día preparar algo sencillo para 25,000 personas costaría? Mucha plata, ¿verdad? Mucha plata. Mucha plata. Para darles algo. Un sanduchito y una bebida. Entonces, ¿cuánto vale un sándwich y una bebida? Digamos que vale 6,000 pesos, multiplique eso por 25,000. Y dice, no tenían la plata ellos allí en ese momento. Pero el Señor le dijo, denles ustedes de comer. Y ellos comenzaron a buscar su bolsillo. ¿Pero de qué les estaba el Señor enseñando y predicando? Acerca del reino. Si yo no tengo mentalidad de reino, siempre voy a tener excusas para Dios. No se puede, no se puede, no se puede. Pero la mentalidad de reino implica de que yo puedo entrar a los recursos del reino, dirigido por Él para bajar la provisión, lo que sea necesario en ese momento. Uno de los discípulos dijo, bueno, busquemos, no hay plata, busquemos quién tiene. Creo que había más, pero solamente un niño ofreció. Ofreció su merienda. ¿Cuánto era la merienda del niño? Tenía unos panes, ¿cierto? Y unos pocos peces. Sin embargo, él dijo, pero ¿qué es esto para tantos? O sea, nuevamente, imposibilidades, ¿cierto? Siempre imposibilidad. Pero llegó el momento en el que el Señor dijo que se recuesten. ¿Y qué fue lo que hizo? Hizo una oración, introdujo lo que había en el reino de los cielos y comenzó a repartirle a los discípulos para que los discípulos le repartieran a las personas. Los discípulos salieron a repartir. Repartieron y cada vez que repartían no se les acababa. No volvieron a Jesús para que les diera más, sino que ellos vieron el milagro en las manos del Señor. Porque aún para darle a los 12 no alcanzaba. Pero los 12 vieron la multiplicación. Y estaban bajo la unción, ¿cierto? En ese momento, de cómo los cielos estaban interviniendo. Y se fueron y repartieron. Y si no se les acababa, sino que siguieron, repartieron, hasta que todos, dice, les dieron lo que cada uno quería. No les dijeron poquito porque es bendito, ¿no? ¿Cierto? Lo que querían. Y sobró. ¿Cuánto sobró? 12 cestas llenas. Y cada discípulo pudo ver, ¿no? 12 cestas llenas de lo que no había. Eso rompió esquemas. Rompió esquemas. Para caminar con Dios, tenemos que permitir que Él rompa nuestros esquemas mentales que tenemos. Muchas veces estamos acá, pero estamos limitados por los pensamientos, por una cantidad de cosas. Y el Señor, cuando comenzó a predicar, dijo, arrepentíos, ¿por qué? El reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es arrepentimiento? Es un cambio de mentalidad. ¿Sí? Arrepentirme es cambiar mi mentalidad. No solamente es el pecado, que a veces piense que tengo que arrepentirme solamente del pecado. Tengo que arrepentirme también de esquemas mentales que tengo, que me están limitando,
en mi vida cristiana? ¿Sí? ¿Por qué no puedo seguir adelante? Entonces todo el mundo tiene excusas. Y es aburrido encontrarse gente que cuando están las cosas ciertas uno dice ¿por qué? Y siempre tiene la excusa perfecta. Aburrido, ¿sí? Encontrar gente siempre con la excusa perfecta. Lo que Dios quiere es mentalidad de reino. La mente de reino siempre tiene claro, tiene el recurso perfecto y es la abundancia del reino, absolutamente para todo. Entonces, es importante permitir, cuando usted está con la palabra, leyéndola, meditándola, escuchándola, guardándola en su corazón, permitir no solamente hacer un ejercicio intelectual, sino que esa palabra le vaya transformando. Y cuando usted oye una palabra que lo esté confrontando, que usted sabe que no la está viviendo, Señor, no como yo quiero, sino como tú. Señor, esto es difícil, pero no como yo quiero, sino como tú. Dios quiere levantar un pueblo que no le pone excusas a Él, sino que camina con Él. Amén. Dice la palabra, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y yo les doy vida eterna. La vida eterna no es de que, bueno, se va a morir y va al cielo, ¿no? La vida eterna es la vida de Dios obrando hoy, aquí, en cada uno de nosotros. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y yo les doy vida. Se desata la vida de Dios, se desata la manifestación del reino de los cielos. Amén. Entonces, eso es lo que Dios quiere. Estamos llamados a tener dimensiones de reino. Entonces, usted lee los evangelios, gran parte del trabajo del Señor Jesús con sus discípulos era liberarlos de una mentalidad conforme al mundo, para poder tener una mentalidad conforme al reino. Y lo que Dios quiere hacer con todos nosotros es lo mismo. Amén. Entonces, estamos en el mundo con muchas cosas, ¿sí? Estamos estudiando, que el hogar, que la carrera, que el trabajo, bueno, que todo lo que haya que hacer. Y como que eso nos pone a nosotros unos moldes de pensamientos conforme al mundo. Pero el Señor dice, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No somos del mundo. No somos del mundo. Entonces el mundo puede decir muchas cosas, pero para nosotros lo importante es qué dice Él, cómo es en el reino y poder vivir de acuerdo al reino. Amén. ¿Cómo está su hogar? ¿Conforme al mundo o conforme al reino? Porque en el hogar es donde más tenemos nosotros, ¿cierto? Nuestros retos, nuestras dificultades. Lo que usted vive en su hogar es la realidad de su vida espiritual. Acá tenemos un ambiente muy agradable, ¿verdad? Nos contagia la adoración, somos introducidos, arrastrados por la adoración, el clamor, todo lo que ustedes tengan. Pero cuando sale acá y llega a su hogar, llega, ¿cierto? Y enfrenta el diario vivir, ¿qué pasa? ¿Cuál es la atmósfera? ¿Cuáles son el sistema de valores y pensamientos que hay en su hogar? ¿Conforme al mundo o conforme al reino? Entonces no nos perdamos todo lo que Dios quiere desatar. Si somos cristianos, tengamos una familia con el pensamiento de Dios, pensamientos de reino. En Hebreos 4:14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que ha pasado a través de los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a nuestra confesión. Como les decía, confesar viene de ponerme en armonía con Dios, ¿sí? Es decir lo mismo que Dios dice. Acuérdense, no solamente la confesión, a veces pensamos que es confesar solamente nuestros pecados. Pero usted hace confesiones. Esta vida tan dura. El Señor no me ha escuchado. Esto está muy duro. ¿Sí?
yo como que no sirvo para esto. Eso es una confesión. Eso es una confesión. Entonces, así como tenemos que transformar nuestra manera de pensar, tenemos que transformar nuestra manera de hablar. Y dice aquí, aferremos a nuestra confesión. Si somos cristianos, entonces no es recitar la Biblia, es hablar conforme al corazón de Dios frente a todo, ¿sí? Absolutamente a todo. Y poder desatar esa palabra. Es decir, acuérdense, lo mismo que Dios dice. Entonces, nosotros estamos llamados a vivir de esa manera. Pensar como Dios piensa y hablar como Dios habla. Amén. Y eso va a traer resultados tremendamente poderosos. ¿Sí? Nuestra fe se va a ensanchar y la vida de fe es hacer coincidir eso, mis pensamientos y mis palabras, con los pensamientos y las palabras del Señor. Entonces, debemos tener mucho cuidado con la palabra que hablamos. Cuando usted está en problemas y en dificultades, ¿qué hace? ¿Cuáles son las palabras que salen de su boca? Entonces, ahí debe tener mucho cuidado, oírse y decir, Señor, perdóname. Mi confesión es conforme al mundo. Mi confesión no es conforme al reino. Y no es hablar positivamente, ¿sí? Es hablar conforme a lo que Dios dice para poder caminar con Él. Si no estamos de acuerdo con Dios, no podemos caminar con Él. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo, dice la palabra? ¿No? Si usted no está de acuerdo con Dios, no puede caminar con Él. El venir acá a la congregación no es garantía de que usted está caminando con Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Si no está de acuerdo con Él. Entonces yo les pregunto, ¿usted ha hecho esa oración? Señor, muéstrame en qué no estoy de acuerdo contigo. ¿En qué? A ver, ¿en qué áreas de mi vida no estoy de acuerdo contigo, Señor? Estoy caminando fuera de acuerdo contigo. Y si usted tiene a Dios fuera de esas áreas, ¿qué va a pasar? En la vida, en el diseño de Dios, a la luz de la palabra, hay vida o hay muerte, hay luz o hay tinieblas. En Él está la vida y en Él está la luz. Donde no está Cristo, hay tiniebla y hay muerte. Entonces, muchas veces el cristiano se queja por una gran cantidad de cosas. ¿Qué implica? Ausencia de acuerdo con Dios. ¿Sí? Ausencia de acuerdo con Dios. Entonces, a veces nuestro caminar, ¿verdad? No es en esa manifestación. Yo tengo que aprender a caminar es de eso. Así, de acuerdo con Él. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y yo desato manifestación de vida de Dios sobre ellos. Dice, el ladrón viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida en abundancia. Entonces, todo pasa realmente de eso. Entonces, resuelto esa pregunta. ¿Cuántas áreas de su vida usted tiene en desacuerdo con Dios? ¿No está caminando con Dios? Y si está aquí presente, se está engañando. A Dios nunca lo va a engañar, pero usted se está engañando. No, pues yo voy allí, la reúno y estoy allí para que Dios me bendiga. Dios bendice cuando estoy de acuerdo con Él. Si en mi corazón no hay acuerdo con Él, ¿cómo me va a bendecir Dios? ¿Sí? ¿Cómo me va a bendecir Él? Tengo que aprender a caminar, ¿cierto? En ese acuerdo con Él. Pensar como Él piensa, hablar, ¿cierto? Lo que Él está diciendo y estoy desatando la manifestación del reino sobre mi vida. Entonces, por eso le estaba hablando de Getsemaní. Esas áreas en las cuales usted no está caminando en acuerdo con Dios, tiene que llevarlas a Getsemaní. Señor, lo he estado haciendo a mi manera, según lo que yo pienso que es, y no según lo que tú dices. Pero Señor, quiero que a partir de hoy no sea como yo quiero, sino como tú, en todas las áreas.
¿De acuerdo? Señor, yo te estoy dando el domingo y a las 9:30 estoy allí y llego hasta las 12:30, pues, Señor, tienes que estar contento con eso, ¿no? Desafortunadamente hay gente que se dice cristiana que tiene su agenda. Yo sigo a Dios, pero de esta manera. O sea, le impongo a Dios mi manera. Y como que Dios tiene que estar contento con eso. Dios habla para que yo oiga y obedezca. No puedo imponerle a Él mi manera de ser cristiano. No puedo imponerle. Él es el que me muestra el camino, me muestra el diseño, me muestra todo lo que Dios quiere que yo esté viviendo. Cuando yo vivo a mi manera, me pierdo los diseños de Dios. Porque estoy estableciendo lo mío. Y eso no sirve absolutamente para nada. ¿Sí? No sirve para nada. Lo importante es vivir conforme al diseño de Dios. 2 Corintios, capítulo 4, el versículo 13. Dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual también hablé. También nosotros creemos, por lo cual también hablamos. Siempre usted va a hablar lo que usted cree. Si esto está espantoso, usted cree que esto está espantoso. ¿Cierto? Lo está diciendo. De la abundancia del corazón, habla la boca. O sea, son sus pensamientos que están allí y usted lo está hablando. Entonces, por eso creí, por eso hablé. Entonces, ¿qué confesiones está soltando usted? Y cuando soltamos confesiones, Dios oye cosas que no debe ser, entonces Él no actúa. Pero el gran problema es que también el enemigo oye y dice, usted dijo. Entonces, comienza a atarlo a esas palabras. ¿Sí? Comienza a atarlos a las malas confesiones. Cuando Dios quiere que usted viva la plenitud que se desata cuando confiesa conforme a la palabra de Dios. Entonces dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual también hablé. También nosotros creemos, por lo cual también hablamos. Entonces fíjense lo que Dios quiere que se produzca el cambio. Si no estamos de acuerdo con Dios, no estamos caminando con Él. Sí, no estamos caminando con Él. Y donde no está la presencia de Dios, no hay luz, no hay vida. Todo eso, no hay libertad. No hay reino. Cuando estamos de acuerdo con Dios, pensamos y hablamos de acuerdo a lo que Él dice. Y entonces viene luz, viene vida, viene todo lo que es la manifestación del reino. Estoy de acuerdo con Él. Cuando usted está en sus desafíos, ¿qué dice? ¿Qué pasa? A veces cuando estamos recorriendo y encontramos con pastores en varios lugares, y entonces dice, es que este lugar es muy difícil. ¿Ya no oyen ustedes de que hay lugares que dicen que es el cementerio de pastores? Hay lugares, los bautizan así, ¿sí? Entre reuniones de pastores, ¿no? Pastor que mandan allá, pastor que se funde. ¿Qué está diciendo? Conforme al mundo. ¿Por qué? Porque el Señor está hablando de que en todo lugar estamos llamados a manifestar su reino, levantar pueblos, ¿cierto? Y poder ver la manifestación del reino en los cielos. Entonces, no hay eso, pero muchos, ¿cierto?, lo están diciendo. Y todos a veces tenemos, como les decía, muchas excusas para muchas cosas. Conforme a lo que creemos, hablamos. Y nos decimos creyentes, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que estamos creyendo? ¿Sí? Creyentes en Cristo. Bueno,
Si somos creyentes en Cristo, pensemos como Él, hablemos como Él. Y de esa manera vamos a poder actuar realmente como Él. Entonces, hablamos lo que creemos, y si somos hijos de Dios, debemos hablar sus palabras, ¿cierto? Hablar conforme a eso. ¿Han visto a los niños pequeños cómo hablan? Conforme a lo que oyen en la casa. Es eso, conforme a lo que oyen en la casa. Que si la mamá y el papá se tratan mal, ¿cómo habla el niño a los papás? No es mal, porque así aprendió, ¿verdad? Así aprendió y así los trata. Que si los trata bien, pues el niño trata bien, decentemente, ¿cierto? A sus papás. Y entre ellos también se tratan bien. Entonces, se va recibiendo. Si nosotros tenemos comunión con Dios y andamos con Él, se debe manifestar. Y debemos comunicarlo, ¿no? Colosenses 3:16, leámoslo. Dice, la palabra de Cristo viva en vosotros, ¿cómo? Aquí dice, en abundancia. Con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando con gratitud en vuestros corazones a Dios. Pero comienza diciendo, la palabra de Cristo more en abundancia. Quiere decir que es importante que nosotros estemos estudiando, meditando, memorizando la palabra de Dios, guardándola en nuestra vida, aplicándola. More en abundancia. Eso va a moldear nuestra mente y eso va a moldear nuestro hablar. No es un hablar religioso, ¿sí? No es un hablar religioso, sino es un hablar conforme al Señor. No es de que usted saluda a la persona con un versículo de la Biblia y se despide con ese versículo de la Biblia y todo cierto de acuerdo. No, es de acuerdo a la esencia de la palabra, de acuerdo a la esencia de la palabra. No quiere decir que no pueda dedicarle un versículo a una persona porque Dios colocó eso en su corazón, ¿verdad? Pero lo que Dios nos dice es que la palabra de Dios more abundantemente en nuestro corazón. Y si mora abundantemente en nuestro corazón, va a moldear nuestra mente, va a moldear nuestro hablar. ¿Sí? Va a moldear nuestro hablar. Cuando los discípulos en el libro de los Hechos comenzaron a hablar, ¿se acuerdan que los llamaron? Después del milagro, y comenzaron a ver el denuedo que tenía Pedro para hablar. Dice, y le reconocían que habían estado con Jesús. Le reconocían que habían estado con Jesús. Dice, ellos eran, y ellos mismos decían, ¿no? Son gente del vulgo y sin letras. Así eran conocidos los discípulos. Pedro, un pescador, pues, no tenía preparación y le decían, son gente del vulgo y sin letras, pero caminaron con Jesús. Y viéndole ese de nuevo que tenían, fue tremendo. Caminar con Jesús transforma nuestra mente y transforma nuestra manera de hablar y desata la manifestación del reino. Entonces, vamos a mirar algo que es importante. Usted es lo que Dios dice que es, no lo que otras personas dicen. Usted es lo que Dios dice que es. A veces nos levantamos en un hogar que desafortunadamente nuestros padres de pronto decían, usted sí es bruto, ¿no? Pero es que usted no sirve para nada. Yo no sé qué le va a pasar a usted hacia adelante. O, bueno, una cantidad de cosas que limitan. O de pronto los profesores en el colegio también tienen ese estilo y le dan duro, ¿sí? a los alumnos. Los amigos, gente importante que en nuestro círculo, de pronto ha tenido un hablar descuidado. Bueno, Dios quiere sanar eso. Y que usted pueda valorar a Dios. Por eso les decía, si usted no pone su esencia delante de Dios, usted va a estar atado en lo que el mundo dice. Pero estamos llamados es a vivir con lo que Dios dice. Entonces, somos lo que Dios dice que somos, acuérdense. Somos lo que Dios dice que somos.
Entonces, ¿qué ha dicho Dios acerca de usted? ¿Usted lo ha oído? ¿Qué le ha dicho Dios? ¿Sí? Y implica todo un proceso, pero Dios nos va a llevar hacia adelante. Tomen el ejemplo de Moisés, cuando estaba en la zarza. Ya habían pasado 80 años, él decía, bueno, yo ya estoy acá como terminando. Y de andar en medio de las ovejas y todo eso, pues como y los traumas que había estado experimentando, dice que era de difícil, tiene una manera de hablar difícil, tartamudo. Y el Señor le dice, bueno, tú vas a sacar al pueblo de la esclavitud en Egipto. Usted lee el relato y Moisés casi se va para atrás, ¿verdad? Y fue una discusión ahí con el Señor, porque claro, Moisés decía, pero está Faraón, es el imperio, Egipto, yo que voy a llegar allá, si llego allá no me van a creer, ¿qué les voy a decir? No, a mí no me van a creer. Y tuve una discusión allí con el Señor, capítulo 3 y capítulo 4 de Éxodo, es la discusión de Moisés más tremenda allí con Dios, sacando todo lo que él pensaba acerca de sí mismo. ¿Cómo lo veía Dios? Como el instrumento para liberar a su pueblo de la esclavitud. ¿Cómo se veía él? Pues yo ya con 80 años aquí cuidando ovejitas, eso es todo lo que yo soy. Pero yo soy lo que Dios dice que soy. Yo soy lo que Dios dice que soy. Entonces, debemos aprender a vivir en esa dimensión. Y es, Señor, yo renuncio a lo que la gente ha dicho acerca de mí. Lo que mi familia ha dicho acerca de mí, lo que el criterio pobre que tengo acerca de mí, Señor, yo vengo a renunciar. No quiero ser más conforme a eso. Quiero ser lo que tú dices que yo soy. ¿Sí? Por eso le decía, parte implica ese Getsemaní. Ir allá a renunciar. No como yo quiero, sino como tú. No como la gente ha dicho, no como las marcas que llevo en mi vida, sino como tú, Señor, lo que tú has dicho. Yo les dije, ustedes son un diseño de Dios. Y Dios nunca piensa en pequeño. Dios no diseña en pequeño. Dios diseña en grande. Y tenemos que aprender a vernos todos de esa manera. Sí. Y siempre, mi oración es siempre, Señor, ábreme los ojos para ver a esta persona como tú la ves. Dame, Señor, ese discernimiento para ver a la gente como tú la ves, para poder ayudar en ese proceso de crecimiento. Pero tiene que comenzar también con cada uno de ustedes. Anhelar ser conforme al diseño de Dios. Yo soy lo que Dios dice que soy. Amén. Lo más importante que Dios dice en primer lugar es que somos sus hijos. No todo el mundo es hijo. Los que recibieron al Señor, ¿se acuerdan de acuerdo al Evangelio de Juan? A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Pero a veces decir ser hijo de Dios sea tan infravalorado, tan menospreciado. Dicen, no, todos son hijos de Dios. Como que eso no tuviera ningún valor. Pero delante de Dios tiene un tremendo valor. Poder mirar a cada uno y decir, este es mi hijo. Sí, este es mi hijo. Por encima de títulos, el más grande título es ser hijo de Dios. Carlos, hijo de Dios. Joana, hija de Dios. Es lo más grande. Y nosotros debemos entrar en esa dimensión. Ser hijo de Dios no es cualquier cosa. No es que ahora soy hijo de Dios. Bueno, ¿qué implica eso? Y es permitir que el Espíritu de Dios traiga esa revelación. ¿Sí? Y crecer en la dimensión de la paternidad de Dios y crecer en la dimensión de mi manifestación como hijo de Él. Un hijo tiene muchos privilegios, ¿o no? Usted llega a la casa, están los hijos tienen allí esos privilegios.
por ser hijos de sus papás. Entonces nosotros estamos en una posición también muy poderosa. Hijos de Dios. Hijos de Dios. Es la más grande exclamación y los ángeles se sorprenden. Los ángeles, ¿cierto? Ven que hay un linaje especial. Un linaje especial. Cuando el profeta Daniel estaba allí en el exilio, se acercaron los ángeles, ¿se acuerdan? Le decían, tú eres muy amado. Los ángeles se sorprendieron, ¿verdad? Era un hijo de Dios, era muy amado. Y en el cielo hay ese testimonio, somos sus hijos. Y por eso dice que los ángeles son servidores de aquellos que son llamados a ser hijos de Dios. No es cosa pequeña, sino que a veces no la entendemos. Y no solamente es para el beneficio, sino para honrar a mi papá. Como padres, como hijos, estamos llamados a honrar a nuestro padre. Y debemos crecer realmente en esa dimensión. Si no crecemos en esa dimensión, no vamos a honrar a Dios como padres. Debemos tener nuestra vivencia, nuestra manifestación como hijos. Romanos 8, versículos 16 y 17. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Fíjense, es tan tremendo que es algo que el Espíritu Santo hace. Sí, hace. Somos hijos de Dios. Me acuerdo, hace muchos años, estábamos ministrando en otra ciudad, teníamos una reunión, llegó una chica del colegio allá y sabía que se pasó todo el día con la expectativa de llegar a la reunión. Y entonces, dice, esta mañana mientras estaba hablando con Dios, leyendo la palabra, el Señor me dijo, hijita mía. Dice, arrancó a llorar. Dice, nunca había experimentado que Dios me dijera, hijita mía. Sí. Y a partir de ese momento la vida de esta chica floreció de una manera muy especial. Dice acá, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y es buscar el corazón de Dios, Señor, y tú eres mi Padre, yo quiero disfrutar de ti. Espíritu Santo, quiero este testimonio. Que tú, Señor, hagas vibrar mi corazón con ese testimonio. Soy tu hijo. Soy hijo. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Y cuando ese testimonio llega, nuestra vida cambia. Porque pasa de simplemente oírlo a vivirlo. Tiene una potencia tremenda. Y si hijos, también herederos. Por una parte herederos de Dios y por la otra coherederos con Cristo, ya que juntamente padecemos para que juntamente seamos glorificados. Dice entonces, si usted es hijo, es heredero. Y lo pone en una dimensión muy especial, coheredero juntamente con Cristo. ¿Sí? Y nuevamente que el Espíritu Santo nos vaya revelando eso. Somos hijos y somos herederos. Leía un libro, un testimonio de una mujer, estaba recorriendo en caballo un campo, y llegó otra persona también en caballo, así como extrañaba viéndola allá. ¿Qué hace? No, pues recorriendo aquí las propiedades de mi padre. Y el hombre comenzó a mirar y pues era unas extensiones tremendas. Dijo, su papá es dueño de todo esto y demás. ¿Sí? Y le dijo, ¿quién es su papá? Dios. Él es mi padre, el dueño de todo. ¿Sí? El dueño de todo. Y ese padre es el que cuida a sus hijos para bendecirles, para llevarlos hacia adelante.
Pero si no nos vemos como hijos, no nos vemos como herederos. Y no podemos disfrutar todo lo que Dios tiene. Y no solamente en la parte material, es en todo. David escribió en el Salmo 139, dice, el Señor lo conocía todo de él. Y dice, cuando él vio que estaba como, ¿sí?, desnudo delante de Dios, no podía ocultarle nada, sintió el abrazo paternal de Dios. Y el Salmo dice, por delante y detrás me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Es como si yo estuviera acá, ¿verdad?, me acercara y pusiera mi mano. El amor incondicional. El amor incondicional. Por delante y por detrás me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Usted puede leer el Salmo 39 y 139 va a encontrar ese relato. Ese es nuestro Padre, que quiere que vivamos dimensiones de hijos y que tengamos mentalidad de hijos y de herederos. Por eso podemos decir, ¿cierto? Esta nación es del Señor porque Él nos la entregó. Y estamos llamados a poder vivir y experimentar en lo mejor de lo que Dios tiene para nosotros. Somos hijos. Hijos. Usted es hijo. Y usted es heredero. Para experimentar la plenitud de Dios en su vida. Dice, no, si mi padre y mi madre me abandonaran, ¿en qué? El Señor está allí. Lo sabemos de memoria, pero no ha transformado nuestra vida. Lo importante es, las palabras del Señor son espíritu y son vida, que tienen que venir para transformar nuestro corazón. Soy lo que Dios dice que soy, entonces ¿soy qué? Su hijo, soy su heredero. Miremos 2 Corintios capítulo 6, versículo 16. Y Pablo está exhortando allí, pero suelta unas verdades en medio de la exhortación. ¿Qué acuerdo entre el santuario de Dios y el de los ídolos? Porque nosotros somos santuarios de Dios. En otra parte dice, templos del Dios viviente. Como dijo Dios, habitaré entre ellos y andaré entre ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Qué es usted? Templo del Dios viviente. Santuario. Fíjense que el santuario, ¿de qué habla? Un lugar especial, ¿verdad? ¿Ustedes se acuerdan que el diseño del tabernáculo tenía un lugar especial? Lugar santísimo, y era el santuario donde Dios habitaba. ¿Qué es usted? El santuario de Dios. Amén. Sí. Cuando entramos en esa dimensión, yo tengo que amar eso. ¿Cómo me ve Dios? Un santuario en el cual Él puede llenar completamente con su presencia. Y debo vivir de acuerdo a eso. No prestar mi cuerpo para el pecado, para la inmundicia, ni mis ojos, ni mis labios, mis oídos, nada. Soy santuario del Dios viviente. Soy templo del Dios viviente. Él habita acá. Debo confesar lo que soy a esta gente, es que nadie me ama. Yo estoy solo. No tengo a nadie. Acuérdense, debemos confesar de acuerdo a la palabra de Dios. La presencia más grande, el ser más grandioso del universo, es su Padre, le ha hecho su Hijo y le ha convertido en su santuario. Y usted debe guardar su corazón, su cuerpo, como lo que es un templo. No a la pornografía, no a la masturbación, no a los pecados sexuales, antes de casarse ni después de casarse, ¿verdad? Santidad al Señor. No usar mis labios para maldecir, para agredir a la gente, porque Dios no hace eso.
No prestar mi oído para la inmundicia, para las cosas que no deben ser. No tener pies presurosos para correr a hacer lo malo. No, ya no estoy en la iglesia, estoy acá con estos y con estos vamos a hacer aquello y lo demás allá. Sino en una comunión completa. Usted es lo que Dios dice que es. Amén. Y el paquete es completo. Amén. Así como nos gozamos, ¿cierto? De que Él es mi Padre, que soy su hijo, soy su heredero, soy su templo. Amén. Soy su santuario. Y tengo que aprender entonces a cuidar este santuario del Señor para que Él lo llene más de su presencia, más de su plenitud. ¿Cuánto de Dios tiene cada uno de ustedes? La Biblia habla algo muy importante, el peso de gloria. Estamos llamados a tener peso de gloria. Y el peso de gloria solo lo da la presencia. Y a veces necesitamos un ancla porque somos tan livianos que, ¿cierto? Hay peso. ¿Cuánto de Dios hay? ¿Cuánto de Dios hay? ¿Se acuerdan cuando juzgaron a uno de los gobernantes en Babilonia? Ha sido pesado y hallado falto. Espiritualmente somos pesados. ¿Cuánto peso de gloria hay en nosotros? Y la gloria es la presencia de Él. ¿Cuánto hay? ¿Cuánto hay? ¿Cuánto hay de Él en nosotros? Ustedes han oído que dice, llega la gente y dice, uy, llegaron los de peso. O sea, como los influyentes, ¿cierto? Bueno, ¿cuánta influencia tiene un hijo de Dios? ¿Cuánto peso de gloria tiene? Donde un cristiano que vive en esas dimensiones hace la diferencia. Es hijo, es heredero y tiene peso de gloria. ¿Por qué? Porque está respetando lo que es templo de Dios y quiere más de su presencia. Caminar con Dios también implica que usted entre en los recursos de Dios. Usted tiene lo que Dios dice que usted tiene. Acuérdense que leímos, somos herederos. Y usted tiene lo que Dios dice que tiene. ¿Sí? Entonces, ¿qué palabra debe erradicar de ese lenguaje? Pobrecito de mí. ¿Sí? Pobrecito de mí. Aquí sin nada. Usted tiene lo que Dios dice que usted tiene. ¿Sí? Y debemos entrar realmente en esa dimensión. Juan 10:10, ustedes lo saben de memoria, ¿verdad? El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. ¿Y qué? Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Qué tiene usted? Vida abundante, vida de Dios. La vida que vence, la vida que transforma todo, la vida que lo cambia absolutamente todo. La vida de Dios que hace huir el miedo, que hace huir los temores, que hace huir todo aquello que es contrario a Dios. La vida de Dios destruye los antidiseños de la tiniebla y establece el diseño de Dios. He venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, ¿cómo va? Aquí luchando, acá sobrellevando. ¿Sí? Cuando la clave es, Señor, tengo aquí, sonó mi carrito, se entusiasmó el carro. Está recibiendo también. Bueno, la vida abundante está hablando con la plenitud de Dios. En Efesios 4 dice el Señor que conociendo el amor de Dios vamos a ser llenos de toda la plenitud de Dios. Piensa en eso. Cada uno de nosotros podemos tener la plenitud de Dios. Vamos a irla viviendo poco a poco. Si estamos en el camino, cada vez más acerca de Dios. Pero somos templos del Dios viviente y estamos llamados a experimentar
la plenitud de Dios. ¿Y eso qué quiere decir? Que Dios va a desatar la manifestación del reino de una manera especial en nuestras vidas. A mí me gustan mucho las palabras y siempre he dicho a la gente, Dios nos sorprende. La Biblia dice, y de repente. ¿Sí? Cuando llegó Pentecostés, ¿se acuerdan? Sí. Y de repente. Pero también hay otros pasajes en los cuales dice, y de repente Dios. El Hijo de Dios está llamado, como es hijo, es heredero, tiene la presencia de Dios, a tener esos de repentes de Dios. Intervención así poderosa de Dios en su vida, en sus circunstancias, en el ministerio a lo que Dios le ha estado llamando. ¿Por qué? Porque caminamos con el cielo se mueve con nosotros. Pedro estaba encarcelado y dice que lo tenían bien asegurado y de repente apareció un ángel. Cayeron los grillos, pasaron, había guardias, tenían una cantidad de guardias para que no escapara, pero el ángel, ¿cierto?, lo sacó a libertad. No hay nada que nos pueda contener, nos pueda limitar, porque Dios desata sobre sus hijos la manifestación del reino. Entonces, si cambiamos nuestra manera de pensar y nuestra manera de hablar, lo vamos a ver. Pero si nuestra mentalidad no es una mentalidad espiritual, es una mentalidad estrecha conforme al mundo, que es completamente, ¿cierto?, ridícula la mentalidad del mundo. La mentalidad de Dios trasciende. Una vez estaba un grupo de profetas, está el relato en la Biblia, y estaban como limpiando un lugar para levantar allá el campamento. Y uno estaba dándole con el hacha y ¡pum!, el hacha se fue al agua, ¿se acuerdan? Sí. Y él dijo, Señor, le dijo al profeta, el hacha no era mía, era prestada. Dijo, ¿dónde cayó? Allá. ¿Qué hizo el profeta? Cortó una ramita. Piensen en eso, cortó una ramita. Tiró la ramita donde había caído. ¿Qué pasó? La ramita hizo flotar el hacha. Qué cosa más ilógica. Pero es que nosotros no nos movemos por la lógica del mundo. Nos movemos según el reino. El reino no tiene límites en lo natural. Y si nosotros no entendemos eso, vamos a ser cristianos limitados. Entonces, vida abundante implica eso, dimensiones del reino. Ser conducidos a esas dimensiones del reino. En el reino no hay límites, no hay excusas, no se puede. No, pues es que mire, cayó en medio del agua, y el hacha pesa y ya está por allá en el fondo y quién sabe, enredada entre todo lo que hay en el fondo del agua. El profeta tenía mentalidad de reino. Oyó que era el que se oyó el Señor. Seguramente ahí es cierto, Señor, ¿cómo la recuperamos? Corta un palito y tíralo. El profeta no comenzó a discutir con eso. ¿Qué hizo? Cortó el palito y lo tiró. Ahí está, bueno, nadie sáquela. La hizo flotar. A veces pensamos que la mentalidad de profetas es para algunos pocos, pero es que Dios habla con sus hijos siempre. Amén. Somos hijos. Amén. Y un hijo habla con sus padres. El padre habla con sus hijos y le habla acerca de todas las situaciones. Y tiene diseño de Dios para solucionar los problemas. Amén. Bajemos los diseños del cielo. Entonces tenemos vida abundante, ¿cierto? ¿Qué más tenemos? Romanos 5:5. Y la esperanza no defrauda, en otras versiones dice no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Qué tenemos? El amor de Dios derramado en nuestros corazones. El Espíritu Santo derrama el amor de Dios. Pero si usted no sabe cómo ser lleno del Espíritu Santo, caminar en el Espíritu, mantenerse lleno del Espíritu Santo,
usted va a ser una persona ajena a experimentar el amor de Dios. Dice, la esperanza no defrauda porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cuando usted está en un momento de dificultad, piensa, ¿cierto?, en dónde puede encontrar ayuda. Y piensa, yo sé que en esta persona sí, la conoce. Y entonces está hablando acerca de eso, de la esperanza, dónde colocamos nuestra esperanza, ¿no? Nosotros confiamos en aquellos que nos han demostrado amor, que se interesan por nosotros. Y el Espíritu Santo derrama el amor de Dios en nuestras vidas, para que sepamos que somos amados por Él, para que nuestra esperanza esté en Él. ¿Por qué podemos esperar lo mejor de Dios? Porque Él nos ama. Él nos ama. ¿Sí? Por eso. Usted siempre va a esperar lo mejor de alguien que le ama. Qué tremendo es cuando ese que usted piensa, ¿cierto? O que le ha demostrado que le amaba, en un momento determinado lo traicionó. Esas son heridas muy fuertes. Dios nunca traiciona. Dios nunca traiciona. Con amor eterno te he amado. Por lo tanto, te prolongo mi misericordia. ¿Cómo nos levantamos en este día? Con esperanza. ¿Por qué? Porque Dios me ama. Me acuesto, Señor, y gracias porque voy a despertar y está tu amor. Tu amor va a estar presente y yo voy a poder disfrutarlo y poder disfrutar de tus manifestaciones. Mi esperanza es esa. Dios me ama. Y me levanto con esa fuerza. Soy un hijo, soy un heredero de Dios. Él camina conmigo, viene para que tenga vida plena y abundante. Él me ama. Entonces hay una esperanza. Una esperanza. ¿Cómo miro hacia el futuro? Con esperanza. Dios está. Dios está. La Biblia dice, Él camina con el Señor y dice, no tendrá temor de malas noticias. ¿Por qué? Su esperanza está en Dios. Tal cosa. Yo sé en quién he creído. ¿En quién estoy confiando? Si llegó esto, a mí me tomó por sorpresa en este momento. Pero a Dios nada lo toma por sorpresa. ¿Sí? A Dios no lo toma nada por sorpresa. Usted puede estar sorprendido. Pero al Señor nada lo toma por sorpresa. Entonces debemos caminar con Él. Mi esperanza es Él. Señor, ¿y ahora qué? Él sabe. Nuestra esperanza es eso. Él me ama, Él sabe. Él va a actuar. Y debemos aprender a vivir siempre en esas dimensiones. Efesios 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo en los celestiales con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. ¿Qué tiene usted? Toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Somos templos del Dios viviente, Él habita en nosotros. Cristo está en nosotros. Y con Cristo, ¿qué está? Toda bendición espiritual. Usted es una persona tremendamente bendecida en Cristo. Dice acá, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo. Entonces no se trata de que yo no puedo, no. Hemos sido bendecidos. Y es importante entonces que salga esa abundante bendición. O sea, es una persona plenamente bendecida y tiene que vivir de esa manera. No, yo soy un pobrecito ahí que... No. Tiene que verse como Dios lo ve. Usted es lo que Dios dice que usted es. Usted tiene lo que Dios dice que usted tiene. Es confesar eso. ¿Sí? Lo que Dios está hablando acerca de usted. En tercer lugar, usted puede hacer
lo que Dios dice que usted puede hacer. ¿Sí? Usted puede hacer todo aquello que Dios dice que usted puede hacer. Dios pone muchos desafíos. Acuérdense con Moisés que habíamos hablado. Sacar al pueblo de Israel y un pastor de acá de ovejas, que dificultad para hablar y ir ante Faraón. Usted puede hacer lo que Dios dice que haga. Usted puede hacerlo. Lo importante es que usted esté oyendo y esté creciendo de acuerdo a eso. Filipenses 4, versículos 12 y 13, acá en esta versión de la Biblia textual, dice: se estaré puesto en pobreza, como también se estará en abundancia, tanto para ser saciado como para pasar hambre, tanto para estar en abundancia como para ser puesto en necesidad. Fíjense lo que dice: y para todo se me ha hecho aprender el secreto. Todo lo puedo en el que me fortalece. Se me ha hecho aprender el secreto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo decía, se me ha hecho aprender ese secreto. Y es un testimonio que el Espíritu Santo está dando continuamente en nuestras vidas. Aquí está hablando de la parte económica, pero es absolutamente para todo. Está enfrentando un desafío. Pero él dice, se me ha hecho a mí aprender un secreto. Todo lo puedo en aquel que me fortalece. Y no estaba repitiendo algo, era una revelación que él tenía y que él espera que cada uno de nosotros la tenga. Este versículo todos los cristianos se lo saben de memoria. Pero qué triste vivencia acerca de ese versículo. Todo lo puedo en el que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. Todo lo que a lo que Él me llama a hacer, lo puedo hacer. ¿Saben para qué aparecen los gigantes en nuestras vidas? Para tumbarlos, cortarle la cabeza. Cuando apareció Goliat, ¿cierto? Apareció también David. Y después de que David tumbó a Goliat, fue posicionado. Y hace las dificultades vienen a eso. Llegó el Goliat, es para vencerlo. Amén. Y esa victoria nos va a posicionar, nos va a llevar, nos va a abrir nuevas dimensiones de vida. Pero si no lo vivimos, nos quedamos estancados. Todo lo puedo en aquel que me fortalece, en Cristo. Pero dice, se me ha hecho aprender el secreto. Quiere decir que Dios nos coloca en situaciones para que aprendamos el secreto. ¿Sí? Nos pone en esas dificultades. A Josué le dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo. ¿Y qué le tocó a él? Ir y enfrentar. Ir y enfrentar. Ir y enfrentar a todos los enemigos. Y descubrir que era cierto. Se le ha hecho entender, todo lo puedo. Hay muchas circunstancias que no es para que usted se queje y se lamente delante de Dios. Señor, no me tienes en cuenta, yo haciendo esto, haciendo aquello, levantándome los domingos, llevando diezmos, llevando ofrendas, siendo puntual, poniendo buena cara, saludando bien a la gente y estos problemas y estas dificultades. Señor, ¿qué quieres desarrollar en mí? En lugar de quejarme, se me ha hecho entender el secreto. Todo lo puedo. Entonces, matricúlese en esa escuela donde le enseñan todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Es caminar con Él, dirigido por el Espíritu Santo. ¿Sí? Es caminar con Él, dirigido por el Espíritu Santo. Por último, Juan capítulo 14, versículo 12. El Señor tiene una manera muy especial de introducir esta verdad. Ustedes han leído varias veces, dice Él esto, ¿no? De cierto os digo. Aparece en varias manifestaciones del Señor. Cuando Él dice de cierto os digo, quiere decir de que va a soltar algo tan tremendo que la gente necesita
un proceso en el Espíritu Santo para tomarlo. Porque es una verdad que rompe los moldes. Rompe los límites y aquí está haciendo eso. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará. Y mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. ¿Qué puede hacer usted? Obras conforme Cristo las hizo, dice, y aún mayores. No sé en qué área, cierto, va, pero el Señor nos lleva. Señor, lo que tú hiciste, estoy llamado también a hacerlo. Pero dice, porque yo voy al Padre. ¿Y qué pasó cuando Él fue al Padre? Fue exaltado hasta lo sumo, se le dio el nombre que es sobre todo nombre. ¿Qué más pasó? Derramó del Espíritu Santo para llenar nuestras vidas y transformarlas. Mire, siendo llenos del Espíritu Santo y conociendo el nombre de Cristo, muchas cosas poderosas van a pasar. ¿Qué hizo Pedro? No tengo plata ni oro, lo que tengo te doy. En el nombre de Cristo Jesús, levántate y anda. Cuando Él fue al cielo, fue exaltado hasta lo sumo. Le dio el nombre que es sobre todo nombre. Y a nosotros nos dio el privilegio de actuar en su nombre. Pero no de manera religiosa, dirigidos por el Espíritu Santo. Por eso derramó el Espíritu Santo. ¿Sí? Derramó al Espíritu Santo. Entonces, una persona llena del Espíritu Santo, que conoce el nombre de Cristo y proclama el nombre de Cristo, va a haber resultados poderosos. Va a haber resultados poderosos. Podemos hacer lo que Dios dice que hagamos, que podemos hacer. Esto implica que es bueno que usted tenga ya después, ¿cierto?, un tiempo personal y repase lo que hemos hablado en esta mañana. ¿Tomó nota? ¿Sí? Si no tomó nota, pídale al que le tomó, pídale prestadas las notas, ¿verdad? Pero usted cuando venga acá, no confíe solamente en su mente. Tome nota para que pueda repasar. Sí, allá hablaron de algo, pero es que yo no me acuerdo dónde estaba escrito, qué fue lo que dijo. Ah, pero era muy chévere. No, Señor, esto. ¿Saben lo que hizo el pastor? Tiene su agenda y escribió lo que el Señor decía. Y eso impactó su vida y comenzó. ¿Sí? Entonces, es importante esto. Acuérdense, para andar con Dios tenemos que estar de acuerdo con Dios. Y hemos revisado esa parte. ¿Somos lo que Dios dice que somos? Tenemos lo que Dios dice que tenemos. Y podemos hacer lo que Dios dice que podemos hacer. Así podríamos caminar con Él, poniéndonos en acuerdo con Él. Y cosas tremendas, ¿cierto?, van a pasar en nuestras vidas. ¿Qué pasará en Soacha cuando, si cada uno de los que están acá entran en esa dimensión de vida? ¿Qué corazón tiene Dios para con Soacha? Pero Soacha va a cambiar en la medida en que los hijos de Dios entren en el diseño de Dios. Dios no tiene otro plan. No son los políticos. Políticos, pobre gente, no tienen, ¿cierto?, no tienen diseño de Dios. No, es que yo quiero llegar a la alcaldía. Usted tiene que llegar al diseño de Dios. Soltar el diseño de Dios, y el diseño de Dios transforma completamente todo. Y entre más vayamos, ¿cierto?, más se va a impactar. Entonces lo importante es eso. Podemos nosotros hacer la diferencia.
si entramos en acuerdo con Dios Amén. y vivimos en el diseño de Dios. Así que, amados, levántense a vivir conforme al diseño de Dios. Ustedes son personas con un diseño poderoso de Dios. Y si Dios los tiene acá, es porque Dios quiere hacer algo grande en esta ciudad. Dios quiere hacer algo grande. Entonces valoremos ese diseño y que Dios haga su obra poderosa. Amén. Dios lo va a hacer. Él no defrauda. Amén.